Hoy vamos a tener una de esas charlas que son como un bálsamo, como una tila calentita, porque vamos a tocar un tema que, seamos sinceras, nos suele dar un susto de muerte la primera vez que lo vemos, pero que tiene mucha más explicación y solución de lo que pensamos. Vamos a hablar de la cabecita de vuestro bebé. Seguro que alguna vez os habéis fijado, o quizás os estáis fijando ahora mismo mientras le dais el pecho o el biberón, en que la forma de su cabeza tiene algo peculiar. Quizás una zona más plana o un lado que parece que sobresale más que el otro. Y claro, la mente de madre, que es la máquina más potente de generar preocupaciones, empieza a dispararse. ¿Será normal? ¿Le habrá pasado algo? ¿Se quedará así para siempre? Pues respira hondo, relaja los hombros y quédate un ratito aquí, porque vamos a desmontar esos miedos. Vamos a empezar por el principio de todo, por el momento del nacimiento. Cuando un bebé nace, la naturaleza, que es muy sabia pero a veces un poco brusca, tiene preparado un mecanismo para que esa cabecita pueda salir al mundo. Pensad que el canal del parto es estrecho y la cabeza del bebé tiene que pasar por ahí. Para lograrlo, los huesos del cráneo, que todavía son blanditos y no están soldados, tienen que amoldarse. Es como si se montaran unos encima de otros, como las placas tectónicas, para reducir el tamaño y poder salir. Incluso si tu parto ha sido por cesárea, esto también puede pasar. Muchas veces, antes de llegar a la cesárea, el bebé ya ha estado encajado empujando y haciendo su trabajo de parto ahí abajo. El resultado de todo este esfuerzo titánico es que cuando por fin vemos al bebé, a veces nos encontramos con una forma de cabeza bastante llamativa. Puede parecer un poco apepinada o con formas extrañas. Y es totalmente normal asustarse un poco al principio. Pero haced la prueba. Si tenéis una foto del primer día y la comparáis con una de 2 o 3 días después, veréis que el cambio es espectacular. La cabeza tiende a redondearse sola muy rápido en esas primeras horas. Sin embargo, aquí viene el kit de la cuestión y por lo que seguramente estáis viendo este vídeo. Pasan los días, pasan las semanas y empezamos a notar algo diferente. Ya no es esa deformidad del parto, es otra cosa. Es lo que llamamos plagiocefalia leve. Suena a palabra médica complicada, pero es simplemente una pequeña deformidad postural. Os propongo un ejercicio de observación. Cuando tengáis al bebé tranquilo, miradle la cabeza desde arriba, como a vista de pájaro. En muchos casos os vais a dar cuenta de un detalle curioso. Una parte de la frente parece que sobresale un poquito más hacia adelante que la otra, y en la parte de atrás, un lado está un poco más plano que el otro. Es como si la cabeza, en lugar de ser un círculo perfecto, se hubiera estirado un poquito en diagonal. Lo que suele llamar más la atención y lo que nos hace saltar la alarma es que el bebé siempre, o casi siempre, tiene la cabeza girada hacia el mismo lado. Lo tumbas en la cuna y la cabeza se le cae hacia la derecha. Lo pones en el cambiador y otra vez hacia la derecha. Y claro, aquí empezamos a pensar cosas raras. Pensamos que igual le duele el cuello, o que tiene una tortícolis, o que no puede moverlo hacia el otro lado. Pero en la gran mayoría de los casos de los que estamos hablando hoy, la explicación es mucho más sencilla y mecánica. Imaginad que tenéis una pelota que tiene un lado un poco plano. Si la dejáis en el suelo, ¿hacia dónde va a rodar? Exacto. Siempre va a caer sobre el lado plano. Pues con la cabeza del bebé pasa lo mismo. Como los huesos se montaron un poco al nacer y quedó esa pequeña forma, el bebé apoya la cabeza y por pura gravedad y comodidad se le vuelca hacia el lado aplanado. Y aquí entramos en un círculo vicioso. Como tiene el lado plano, apoya ahí. Y como apoya siempre ahí, el peso de la cabeza hace que se aplane un poquito más. Y entonces nos agobiamos. Empezamos a oír hablar de cascos ortopédicos, de terapias complicadas y nos entra la ansiedad. Pero, y esto es lo más importante que quiero que os llevéis hoy. En las plagiocefalias leves, tenemos que entender que muchas veces no hace falta hacer grandes intervenciones. La naturaleza tiene un plan. El cerebro de vuestro bebé está creciendo a una velocidad vertiginosa y al crecer empuja los huesos del cráneo desde dentro hacia afuera. Imaginad que infláis un globo dentro de una caja de zapatos. El globo empujará las paredes para intentar redondearlas. Pues el cerebro hace esa presión interna en todas las direcciones. Esa fuerza expansiva por sí sola va a ir redondeando la cabeza y corrigiendo esa forma poco a poco. Además, el tiempo juega a nuestro favor. Vuestro bebé cada día es más fuerte, cada día se mueve más.
Pronto empezará a tener fuerza para girar el cuello con energía, para levantar la cabeza, para mirar a un lado y a otro. Todo ese movimiento natural va a hacer que deje de estar siempre apoyado en el mismo punto, y eso también ayuda muchísimo a que la cabeza se vaya igualando y la deformidad sea cada vez menos visible hasta desaparecer. Ahora bien, si sois de las que necesitáis hacer algo para sentiros más tranquilas y queréis echarle una manita a la naturaleza, hay cosas muy sencillas que podemos hacer en casa, sin agobios y con mucho cariño. El objetivo es simple: estimular al bebé para que gire la cabeza hacia el lado que no le gusta, hacia el lado que le cuesta un poquito más. ¿Y cómo lo logramos sin forzarle? Pues jugando con su curiosidad. Los bebés son cotillas por naturaleza. Quieren ver a su mamá, quieren ver la luz, quieren ver el movimiento. Si vuestro bebé tiene tendencia a mirar siempre hacia la derecha, vamos a analizar su entorno. Si cuando está en la cuna, a su derecha tiene la habitación donde estáis vosotras y a su izquierda tiene una pared blanca y aburrida, ¿hacia dónde va a mirar? Pues hacia la derecha, claro. El truco está en cambiarlo de posición. Ponlo en la cuna de tal manera que si quiere buscarte con la mirada, si quiere ver dónde está mamá o papá, tenga que girar la cabeza hacia el lado que suele evitar. Haz que el lado bueno sea el lado aburrido, el de la pared, y que el lado hacia el que tiene que esforzarse sea donde está la fiesta, la luz o vuestras caras. Otro pequeño truco que funciona muy bien es aprovechar la gravedad a nuestro favor. Si notáis que siempre vuelca la cabeza hacia el mismo lado, podéis probar a levantar muy levemente el colchón de ese lado. Al crear una pequeñísima inclinación, la gravedad hará que le cueste más dejar caer la cabeza hacia su lado favorito y le facilitará girarla hacia el contrario. Son pequeños empujoncitos que le damos para romper ese hábito postural. Así que, familia, quedaos con este mensaje de tranquilidad. Esa cabecita que ahora veis un poco desigual tiene una capacidad increíble de moldearse y recuperarse por sí misma, gracias al crecimiento del cerebro y al movimiento del niño. No os obsesionéis midiendo cada milímetro todos los días. Dadle tiempo, dadle movimiento y observad cómo la naturaleza hace su trabajo. En la gran mayoría de los casos, esto se resuelve solo y se queda en una anécdota de los primeros meses. Disfrutad de vuestro bebé, de sus caritas y de sus progresos, y dejad la preocupación en un segundo plano. Recordad, si queréis tener mucha más información, trucos y acompañamiento en esta aventura maravillosa y a veces caótica de la maternidad, tenéis que visitar nuestra página web, que es mamaprimeriza.es. Allí os hemos preparado un montón de cosas pensadas para haceros la vida más fácil. Y por favor, si os ha gustado este ratito de charla y queréis que sigamos compartiendo consejos juntas, no olvidéis darle al botón de suscribirse al canal. Es un gesto pequeño para vosotras, pero a nosotras nos ayuda un mundo a seguir creando contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.